mueve esta cosita. Ya, que no les vaya a tapar. Observen, acá hay otro hemisferio, ¿eh? Es un hemisferio izquierdo, ¿verdad? Claramente. Ya están dominando cara medial, cara inferior. Perfecto. ¿Ah? ¿La inferior? ¿Sí lo habíamos mencionado? Es que no se ve la circunvolución del hipocampo. Sí, ahorita vamos a aclarar entonces. Miren. Claro, miren acá, observen. En primer lugar, en cara lateral, distinguir las dos famosas cisuras, ¿no? La famosa cisura de Rolando, acá está. Esta no podía ser cisura de Rolando, ¿ven? Es muy corta, se queda acá. ¿Se dan cuenta, no? Este sería el surco prerolándico, así se le llama, o precentral. En cambio, la cisura de Rolando es esta. Es más larga. Es más larga, termina más abajo. Sin embargo, la cisura de Rolando no llega a unirse con la cisura de Silvio, ¿no? Por más que baja y todo, pero no se une a la cisura de Silvio, ¿ok? Entonces, esta es sin duda la cisura de Rolando. Acá está. Aparte, uno lo verifica porque justo cae dentro del obligo paracentral, ¿se dan cuenta? Entonces eso a mí me termina de confirmar esta cisura de Rolando. Indiscutiblemente. ¿Ok? Entonces ya demostré que esto es cisura de Rolando. ¿Ok? Por lo tanto, de aquí para adelante es frontal, de aquí para atrás es parietal. ¿Ok? Bien. Perfecto. La cisura de Rolando no se llega a unir a la cisura lateral, a la cisura de Silvio. Eso se llama el opérculo frontoparietal. ¿Correcto? ¿Está bien? Opérculo. Con O. Opérculo. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Muy bien. Y debajo acá tenemos la famosa cisura lateral o de Silvio. ¿Ok? La famosa cisura lateral o cisura de Silvio. La cual en cara lateral presenta tres famosas ramitas, ¿no? Su rama anterior, ¿lo ven? Su rama anterior, su rama ascendente y por supuesto la rama posterior. ¿Estamos claros o no? Perfecto. Entonces, rama anterior, rama ascendente, rama posterior. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces ya tengo identificadas a mis dos famosas cisuras, ¿no? La cisura central o de Rolando, está claramente, la cisura central o de Rolando y la cisura lateral o de Silvio. Que si bien es cierto, le llaman cisura lateral, pero se ve de las tres caras, ¿no? Desde la cara medial, cara inferior y cara lateral, ¿no? Claro, predomina en la cara lateral, eso es cierto. ¿Ok? Bien. Entonces, ya tengo ubicado el lóbulo frontal. Delante de la cisura de Rolando, encima de la de Silvio. Entonces, acá yo voy a buscar 4 circunvoluciones, ¿verdad? ¿Cómo se llama la circunvolución? Frontal superior, la F1. Frontal media, la F2. Y frontal inferior, la F3. Pero la F3 está dividida, ¿no? Por las dos ramas, por la rama anterior y por la rama ascendente de la cisura de Silvio. Entonces, esta divide a la circunvolución frontal inferior en 3 porciones. ¿Esta cómo se llamará? Porción orbitaria, entre las dos ramas, porción triangular y detrás de la rama ascendente, porción opercular. ¿Estamos claros? ¿Se entendió hasta ahí? Perfecto. Entonces, fundamental. Porque es importante esto, porque especialmente en la porción opercular y triangular, aquí se encuentra el área motora del lenguaje, conocida como el área de Broca. ¿Ok? El área de Broca, área motora del lenguaje, es decir, encargada de la capacidad motora de poder articular palabras, de poder hacer sonidos, de poder darle sentido a los sonidos que uno emite. ¿Ok? El área motora del lenguaje o área de Broca. Una pregunta básica, ¿las áreas del lenguaje se encuentran por igual en ambos hemisferios? Así es. Se estima, y eso está escrito en la diapositiva, se estima que más o menos el 90% de la población mundial es diestra y el otro 10% es zurda. ¿Estamos claros? Se refiere a qué miembro superior maneja. ¿Está claro? Entonces, de los diestros, que son el 90% de la población mundial, el 99% tiene las áreas del lenguaje, en el hemisferio izquierdo. ¿Estamos claros? Y por eso se dice que tienen dominancia hemisférica izquierda. La dominancia hemisférica está dada por el hemisferio que contenga las áreas del lenguaje. ¿Está claro?
No es cierto eso de que si tú escribes con la derecha es porque domina el hemisferio, o si escribes con la izquierda es porque domina el hemisferio derecho. Falso. No es con actividad motora. El hemisferio cerebral dominante es el que contiene las áreas del lenguaje. Y he dicho que del 90% de la población mundial que es diestra, de esa población, el 99% tiene dominancia hemisférica izquierda. Significa que sus áreas del lenguaje están en el hemisferio izquierdo. Pero hay un 1%, que del 90% de la población mundial es bastante gente. ¿Ok? Hay un 1% que tiene dominancia derecha. Ahora, de los zurdos, ¿cómo es la cosa? Los zurdos constituyen más o menos el 10% de la población mundial. De los zurdos, el 75% tiene dominancia izquierda. ¿Me dejo entender? Dominancia izquierda. ¿Ya? Hay un 25% que tiene dominancia derecha, pero del restante hay un 50% de mujeres zurdas que tienen dominancia bilateral. Bilateral. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Entonces, eso se ha demostrado en pacientes que han tenido, por ejemplo, problemas vasculares, lesiones en la corteza cerebral. ¿Correcto? Se ha visto un 50% de mujeres, por ejemplo. Cuando alguien tiene un paciente que tiene dominancia izquierda, se afectan las áreas del lenguaje del lado izquierdo, el paciente no habla más, no puede hablar. ¿Me dejo entender? Pero se ha visto, por ejemplo, pacientes mujeres zurdas, un porcentaje de que a pesar que tiene lesión en la sangre, sigue hablando. Y eso es porque tiene dominancia bilateral. ¿Quedó claro? Es importante. Ese detalle es interesante. Por eso cuando le digo a los chicos, no, nunca discutas con una mujer, no pierdas tu tiempo. No, te vas a perder. Está usando los dos hemisferios. ¿Estamos claros? Tú solamente estás con el hemisferio lógico, razonativo, el izquierdo. Ella está usando los dos hemisferios y te vas a perder. Si es zurda, olvídate, te vas a perder. Dale, ahí, huye. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, ya es una broma nada más, pero para que quede claro. Ya miren. Entonces, las tres porciones. ¿Quedó claro? El área motora del lenguaje, área de Broca, se localiza en la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo, en la gran mayoría de la población, en la porción opercular y porción triangular. ¿Quedó claro? Muy bien. Perfecto. Luego tenemos la circunvolución frontal ascendente, ¿no? La prerolándica. Acá estaba la cesura de Rolando, ¿verdad? Entonces, acá está la circunvolución frontal ascendente. ¿Ok? La F4. ¿Qué importancia tiene esta circunvolución? Aquí está el área motora primaria. El área motora primaria. ¿Ok? Área motora primaria. Encargada, de acá se origina el famoso fascículo córtico espinal. El haz piramidal, el haz córtico espinal, que es el haz motor que envía la orden de movimiento voluntario, la orden de ejecución del movimiento voluntario. ¿Quedó claro? Es decir, esta circunvolución, y mira qué interesante, esta es la circunvolución frontal ascendente, la prerolándica, se continúa hacia adentro con la parte anterior del lobulillo paracentral. ¿Me dejo entender? Porque el área motora primaria que origina la piramidal, está en toda la circunvolución prerolándica y llega a la parte anterior del lobulillo paracentral. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Muy bien. Eso es lo importante, ¿ya? Ahora, hay un famoso autor que le he puesto, el de las áreas corticales, el de las áreas cerebrales, ese es Brodmann, ¿no? Brodmann. Pero como he puesto en mis diapositivas y lo he puesto con fechas, Broca describió su área motora del lenguaje en 1861. En 1861, cuando todavía ni siquiera se conocían bien las neuronas. Las neuronas se empezaron a conocer en 1899 gracias a los trabajos de Santiago Ramón y Cajal, un famoso español. ¿Ok? Pero antes no se conocían ni las neuronas. Pero sí se sabía, ya Broca había descrito en 1861 que si se lesiona esta área se producían problemas para articular palabras. ¿No? ¿Correcto? La fascia motora, la fascia de Broca. Recién en 1909, estamos hablando de 48 años después, casi medio siglo después, un alemán, Brodmann, es el que pone números a las áreas. ¿Ya? Y, por ejemplo, a la porción opercular le pone el número de 44 y a la porción triangular el número 45.
Entonces, el área motora del lenguaje, según Brodmann, es el área 44 y 45. ¿Me dejo entender? Entonces, no se te ocurra decir área 44 y 45 de Broca, porque Broca jamás puso números. Es área motora del lenguaje o área de Broca, o área 44 y 45 de Brodmann. ¿Se entiende la idea? De la misma manera, el área motora primaria, Brodmann le puso el número 4, área motora primaria. Y esta área 4 comprende toda la circunvolución prerolándica y la parte anterior del lobulillo paracentral. ¿Correcto? Estamos hablando de 1909. ¿Ok? Pasaron 43 años después para que en 1952 un neurocirujano canadiense que trabajaba en Washington, el doctor Wilder Penfield, describiera acá un famoso dibujito. ¿No? No sé si han visto, el famoso homúnculo de Penfield. Estamos hablando de 1952, a los Estados Unidos regresaban una gran cantidad de soldados con lesiones cerebrales productos de la Segunda Guerra Mundial. Montón de gente hemipléjica, lesionada, secuelas de la guerra. ¿Ok? Y los familiares de estos soldados demandaban al gobierno norteamericano pues para que les dé tratamiento. Y ahí echa mano de toda una serie de experimentos a nivel quirúrgico y médico. Y Wilder Penfield es un neurocirujano que de manera experimental operaba a pacientes despiertos, con anestesia local, el paciente despierto. ¿Me dejo entender? Entonces, él comienza a colocar electrodos en la superficie y veía en el paciente qué se producía. Cuando colocaba electrodos en el tercio inferior de la circunvolución peronálica, se dio cuenta que se le torcía la cara al paciente y la lengua se desviaba. ¿Me dejo entender? Cuando colocaba electrodos en el tercio medio, la mano comenzaba a moverse, o se paralizaba el pulgar, los dedos. Y cuando colocó electrodos en el tercio superior, el tronco se contraía. Y cuando colocó electrodos en el lobulillo paracentral, el miembro inferior comenzó a contraerse. Entonces es ahí que Penfield hace un famoso dibujito, ¿no? El homúnculo, ¿no? De abajo para arriba está la zona de la cara, la laringe, el tercio medio, miembro superior, especialmente la mano, tercio superior el tronco y en el lobulillo paracentral el miembro inferior. ¿Me entienden? Es importante ese detalle. ¿Ok? Área 4 de Brodmann, área motora primaria. De ahí nace el haz piramidal. Hay otras áreas como el área premotora, área 6, de donde nace el haz córtico estriado. Córtico estriado que va a integrar el circuito de los núcleos basales para regulación de movimiento. El área 8, área ocular frontal, para movimientos oculares de los ojos. El área 6 y 8 por la cara interna se conoce como área motora suplementaria, área de planificación del movimiento. Y por último, todo lo que está acá adelante es el área prefrontal. Prefrontal, área 9, 10, 11, 46, 47. Área de planificación del juicio, del raciocinio. El área que inhibe nuestros impulsos. ¿Me dejo entender? Ese fue el área que se lesionó pues Phineas Gage con su fierro. ¿Estamos de acuerdo? Ya eso lo vamos a ver en el sistema límbico. ¿Quedó claro? El lóbulo parietal, ¿qué vemos? El lóbulo parietal, mira, recordemos, acá está la cisura de Rolando, entonces aquí estaría la circunvolución parietal superior, P1, la parietal inferior, P2, y la parietal ascendente o postrolándica o postcentral, P3. En la P2, ¿qué dijimos? Habían dos pequeños giros, ¿se acuerdan? Si yo sigo acá la cisura de Silvio, si sigo a la cisura de Silvio y me voy hasta la parte final donde termina la cisura de Silvio, miren, ve, acá está bien levantadito, este es el giro, ¿cómo se llamaba? Supramarginal, el giro supramarginal, ¿correcto? ¿Lo ven? Clarísimo, el giro supramarginal. Está en la porción terminal de cisura de Silvio. Yo te dije área de integración lingüística, lenguaje simbólico. Brodmann le puso esto, el área 40. El área 40, área 40 de Brodmann, giro supramarginal, ¿correcto? Área de integración lingüística, lenguaje no verbal, lenguaje simbólico. ¿Estamos claros? Bien, área 40. Y acá está el surco temporal superior, ¿verdad? Lo sigo hasta el final, y acá está el giro angular, o marginal, más lo conocen como giro angular, el área de comprensión de lectura. Brodmann le puso el número 39.
39, ¿correcto? Área 39, giro angular, área 40, giro supramarginal. Área 39, área giro angular, área de comprensión de lectura. Giro supramarginal, área 40, área de integración lingüística. ¿Quedó claro? Pero así como apareció, te estoy hablando ya después, 1900, ¿no? Porque Brodmann en 1909. Así como apareció Paul Perry Broca en 1861, ahí está en mi diapositiva, para describir su área motora. 13 años después que Broca, en 1874, aparece un polaco, Karl Wernicke, o Wernicke, así es. Y él describe la afasia. Él era psiquiatra, o sea, Wernicke era psiquiatra y profesor de histología, ¿correcto? Algo que a mí me llama la atención, porque he leído los libros de historia de la neurociencia, es fabuloso, emocionante. Cuando uno ve estos autores, la cantidad de actividades que tienen, por ejemplo, Broca no solamente es médico, es cirujano, es antropólogo, es profesor de anatomía, es profesor de histología, ¿me dejo entender? O sea, la cantidad de oficios que tienen estos autores es impresionante, ¿no? Y en la actualidad veo en TikTok gente llorando porque, ay, estudio medicina, ya no puedo más con mi vida, y no sé, ¿no? Ya me voy a desmayar, ya no puedo más, estoy con la ansiedad, dicen, ¿no? ¿Qué pasa, caramba, ¿no? Tanta tecnología a la mano, ¿no? Entonces, es interesante. Wernicke es psiquiatra y es profesor de histología. Y él observando en sus pacientes que podían hablar, pero no entendían lo que decían, se dio cuenta al final, en las autopsias y en la revisión histológica, que acá había una zona. Y la famosa área de Wernicke, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el tercio posterior de la circunvolución temporal superior. Y de acuerdo a Brodmann, que viene después, le pone el área 22. Área 22. El área de Wernicke es el área 22. Se encuentra en el tercio posterior de la circunvolución temporal superior. Wernicke le llama área sensorial del lenguaje. ¿Me dejo entender? Ahora, una cosa es el área de Wernicke, que es el área sensorial del lenguaje, tercio posterior de T1, ¿me dejo entender? De temporal superior, área 22 de Brodmann, correcto. Y otra cosa es la afasia de Wernicke. Para que se produzca la afasia de Wernicke tiene que haber lesión de 3 partes, del área 22, del área 39 y del área 40. Es decir, del área sensorial del lenguaje, del área de comprensión de lectura y del área de integración visual, de integración lingüística, perdón. Esa es la afasia de Wernicke, abarca más territorio. Y cuando los pacientes tienen lesión acá, el paciente cae en una discapacidad severa. El paciente con afasia de Broca, con lesión en el área motora de Broca, ¿qué problema va a tener? No puede. Entonces, ¿es una afasia de tipo fluente o no fluente? No fluente, eso es lo que los neurólogos dicen. Afasia no fluente, ok, afasia motora. El paciente no puede hablar. Sin embargo, en los pacientes con afasia de Broca, la comprensión, ¿cómo está? Intacta, indemne. El paciente te entiende, ¿no? No puede hablar. Broca describe esta lesión por un famoso caso que tuvo. El paciente Tan, como le decían los franceses, Tan, porque era un paciente que solamente decía Tan. Era el único que pronunciaba, entonces lo bautizaron como paciente Tan. Su apellido era Messi Le Bon, ese es su apellido, ¿no? Pero ahí está, y el cerebro de Tan actualmente está en el Museo de Dupuytren en París. Está ahí, y tiene la lesión en la zona. Entonces, pero el paciente comprendía, entendía, hacía sus actividades. Si tú a un paciente con afasia de Broca le dices que se pare, se para. Le dices que levante la mano derecha, va a levantar la mano derecha. Le dices que escriba su nombre, lo hace. ¿Me dejo entender? Es una afasia no fluente, donde la capacidad de expresar palabras está abolida, pero la comprensión está indemne, está intacta. ¿Estamos claros? En cambio, los pacientes con afasia de Wernicke es mucho más severo el asunto. Por eso que Wernicke era psiquiatra, pasaban con pacientes que decían cosas incoherentes. Entonces, son pacientes que falla la comprensión. Sin embargo, ¿es una afasia fluente o no fluente? Fluente, porque sí puede hablar. La parte motora funciona. El tema es que cuando la lesión recién se instala, cuando es una lesión leve todavía, el paciente empieza descomponiendo oraciones, ¿no? Por ejemplo, tú le dices, señor, ¿cómo llegó acá a la clínica, ¿no? O al hospital? ¿Cómo llegó? El paciente me dice, bueno, vengo de mi casa, tomé el carro, o me trajo mi familiar en su auto, ¿no? Le pides que narre algo y el paciente descompone. Dice,
clínica, casa, carro, mi hija, me dejo entender, descompone. Es lo primero. Y cuando están más graves, ya no solamente descomponen la sintaxis, ¿no? Componen la palabra. Descomponen las palabras. Por ejemplo, ¿cómo es un ejercicio con el área de Wernicke, por ejemplo? Yo te digo una palabra y se forma una imagen en tu mente. Por ejemplo, si yo te digo la palabra mesa, ¿no? En tu imagen salta una imagen, perdón, en tu mente salta una imagen. Si te digo mesa, salta una imagen en tu mente, ¿verdad? Si te digo tabla, claro, en algunos se te abre una imagen de una tabla de surf, otro de una tabla, qué sé yo, de carpintería, pero se forma una imagen, ¿verdad? Pero si yo te digo, en vez de decirte mesa, te digo Same, suena el brillo, no se forma imagen, ¿verdad? O si digo, en vez de decirte tabla, te digo blata, ¿me dejo entender? Y estos pacientes comienzan a descomponer palabras. Y lo peor de todo, lo más triste para estos pacientes es que no solamente no entienden a la persona que escucha, sino tampoco no se entienden a sí mismos. Su lenguaje interno también está, pues son pacientes que hacen profundas crisis psiquiátricas. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Entonces, esa es la importancia del área de Wernicke. ¿Quedó claro, chicos? Después, en la circunvolución postrolánica está el área sensitiva primaria. Y aquí también hay un homúnculo, el homúnculo sensitivo de Penfield. ¿Ok? El área auditiva 41 y 42 está acá, en tercio medio de la circunvolución temporal superior. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta circunvolución cuando uno bajaba la T1? ¿Cómo se llaman estos giros? Los giros transversos de Hesse. Ahí está el área 41. Área 41. Y 42 acá afuera. Áreas auditivas primarias. ¿Correcto? Y las áreas visuales. Si yo veo las áreas visuales, ¿cuáles son? Según Brodmann, 17, 18 y 19. Área visual primaria, 17. En la punta en el vértice del lóbulo occipital. Visión macular. Visión del objeto que enfocas. Cuando tú enfocas un objeto, este objeto se torna más nítido, todo lo demás pierde nitidez. ¿Estamos claros? Eso es la visión macular, porque esta imagen impacta en mi mácula. ¿Se acuerdan? El punto de máxima agudeza visual. Y eso llega acá, al área 17. Si yo veo en cara lateral, yo voy a ver que área 17, 18 y 19 son concéntricas. Pero si veo en cara medial, ahí juega la cisura el surco calcarino. Voy a ver área 17 tanto arriba como abajo. 18 arriba y abajo, 19 arriba y abajo al respecto a la cisura calcarina. ¿Y por qué? Porque las áreas que están por encima del surco calcarino captan el campo visual inferior. Y las que están debajo del surco calcarino, el campo visual superior. Es a la inversa, al revés. ¿Estamos de acuerdo? Las áreas visuales que están en la cuña captan campo visual inferior. Y las que están en circunvolución lingual, campo visual superior. ¿Me han entendido? ¿Ya? El área 17, área visual primaria, también se conoce como estriada visual, visión macular. Área 18, área se conoce como periestriada, ¿no? O paraestriada, perdón, paraestriada visual, tiene que ver con visión de entorno, visión de contorno y visión de percepción de fondos. ¿Estamos claros? Y el área 19, área periestriada, percepción de movimiento. Hay pacientes, por ejemplo, que han tenido lesiones en área 19 nada más. Y en estos pacientes, la visión, por ejemplo, nosotros vemos todo en un movimiento fluido, en un movimiento normal, como si fuera una película que corre. ¿Me dejo entender? Pero imagínate que la película se torna más lenta o se atraca, como que ves el movimiento descompuesto. Ves una persona acá y de pronto la ves por acá, y de pronto la ves así. ¿Me dejo entender? Esos son pacientes con lesión en el área periestriada. ¿Ok? ¿Me han entendido, chicos? Eso es lo principal. Bueno, y por último, me decía, acá se veía, ¿no? La circunvolución del hipocampo, en su tercio anterior el área entorrinal, y acá arriba el uncus, ¿no? Entonces la del hipocampo es la que está más medial. Claro, este es el hipocampo. Ya. Este es tronco cefálico, el hipocampo. Esta es la témpora occipital medial y esta es la témpora occipital lateral. ¿Estamos claros? Hipocampo, su tercio anterior, área entorrinal, y arriba uncus. Un detalle, las áreas olfatorias. Acuérdate de dos. Área olfatoria primaria, área 34 de Brodmann. Área 34 de Brodmann. Área olfatoria primaria. ¿Dónde está? En el uncus. En el uncus. Área olfatoria secundaria, área 28. 28 de Brodmann. ¿Dónde está? En el área entorrinal. Área entorrinal. Área entorrinal, área olfatoria secundaria. Uncus, área olfatoria primaria. Uncus, olfatoria primaria, área 34.
Área entorrinal, olfatoria secundaria, área 28. ¿Estamos de acuerdo? No, 34, 28. Uncus y entorrinal. Esta es la clase, esta es la separata. ¿Estamos claros, chicos? No se olviden. Ahora, por último, uno se pregunta ¿por qué están desordenadas las áreas? ¿No? ¿Por qué está la 4, la 45 por acá, la 40? ¿Por qué? Esto se debe a... El estudio que hizo Brodmann fue histológico. Y tenía todas sus láminas. Uno dice, pues Brodmann es un alemán, ¿no? Y los alemanes son, pues, paradigma del orden, son supersistémicos, ¿no? Entonces, un alemán, por ejemplo, cuando fue un campeonato mundial en Alemania, una de las cosas que brillaba era la puntualidad con la que empezaban los partidos. No se atrasaban pero ni un segundo. Eso era parte del orgullo alemán. Entonces, un alemán como Brodmann va a tener una serie, lo que pasa es que tenía un ayudante, que creo que no era alemán. Acá es el área 3, 1 y 2, área sensitiva primaria. Y en el extremo inferior de la postrolándica, ahí está el área 43, área gustativa. Está debajo de la sensitiva primaria.